Buenas tardes, aquí estamos otra vez para seguir hablando de las bienaventuranzas con la gracia de Dios. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar. Padre precioso, muchas gracias esta tarde, porque Señor, solamente por tu gracia somos llamados bienaventurados. Gracias Señor, porque hoy hablaremos de que vamos a ser llamados hijos de Dios. Gracias Padre Santo, háblanos hoy en tu palabra. Que nuestras vidas se edifiquen a través de tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando de las bienaventuranzas y pues leyéndolas, estamos en Mateo 5, del 3 en adelante. La primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la séptima bienaventuranza que nos toca hoy: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y estudiando estos días, pensaba en lo que significa la palabra paz. Y entonces busqué en el diccionario que viene en el internet. Y la palabra paz viene del latín pax, P-A-X, que es ausencia de guerra o de hostilidades. Y la palabra pacificar también en el diccionario Larousse vienen varias definiciones de la palabra pacificar. Una es establecer la paz en donde había guerra. Otra es reconciliar a los que estaban opuestos o enojados, ¿verdad? La otra es tratar de asentar paces, o sea, de poner paz. Y sosegarse o aquietarse las cosas. Esos son los significados. Entonces, lo que más se parece a lo que vamos a estudiar hoy, el significado es más bien reconciliar a los que estaban opuestos o establecer la paz. Que no haya conflictos también, ¿verdad? Que no haya guerra, eso también quiere decir tener paz. Y al hablar de nuestra bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, hablamos en la primera palabra con la que empieza, que es precisamente bienaventurados. Y los creyentes somos bienaventurados porque somos pacificadores en 4 sentidos. 1, porque hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, porque vivimos buscando la paz, porque podemos llevar el mensaje de reconciliación a los que no conocen a Cristo, y porque honramos al Señor con nuestras vidas, porque somos sus hijos, que es la promesa que tiene esta bienaventuranza, porque dice: ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, en la primera parte, nosotros somos bienaventurados porque hemos sido, primero que nada, reconciliados con Dios. ¿Por qué necesitábamos ser reconciliados con Dios? A lo mejor podemos pensar, bueno, yo nunca me he peleado con Dios. Pero la Biblia nos enseña que quien no ha venido arrepentido delante de Dios a pedir perdón por sus pecados, está separado de Dios, y la ira de Dios está sobre él. Y dice el Salmo 34, 16, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Si el Señor está enojado con los que no le obedecen, pero nosotros sí le obedecemos, entonces Él no está enojado con nosotros. Ahora, la Escritura nos enseña que el Señor mandó a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de sus hijos.
En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz. O sea que Dios ya no está enojado con nosotros. Ya no estamos distanciados de Dios. La ira de Dios ya no está más sobre nosotros porque la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Él llevó el castigo que yo debía haber llevado. Entonces, el Señor puso sobre Jesús nuestros pecados y lo castigó a Él en vez de nosotros. Y eso lo encontramos desde el Antiguo Testamento, particularmente en Isaías 53. Y el versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Al Señor le costó su vida que nosotros podamos estar en paz con Dios. Entonces, esta vida de Cristo en la cruz que nosotros recibimos por medio de la fe tiene una trascendencia eterna. Cuando nuestra vida termine aquí, nosotros iremos para estar siempre con el Señor. Si pensamos en lo que la Biblia nos dice sobre la paz, veremos que nuestro Dios es un Dios de paz. Él quiere bendecir a su pueblo con paz. ¿Cómo? Pues por medio de Jesús. En los Salmos tenemos el Salmo 29:11. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. No siempre estamos en paz con la gente a nuestro alrededor, pero siempre estamos en paz con Dios. Esa es la paz más importante. En el Salmo 35:27 dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, que ama la paz de su siervo. El Señor ama, Jesús ama que nosotros estemos en paz, que estemos en paz con Dios. Y en Isaías 26:3, que es un texto muy conocido, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. ¿Cuál es el requisito? Que nuestra mente esté siempre en el Señor. Ahora, el Señor también quiere la paz de su pueblo, pero quiere que su pueblo busque la paz. Y en el Salmo 34 dice, 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. O sea, nosotros no tenemos por qué ser peleoneros. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Cuando Pablo escribió sus cartas, entendió muy bien lo que significaba la paz con Dios. Y en su saludo y en su despedida, en algunas cartas hablaba de ello. Y aquí tenemos unos ejemplos. En 1 Corintios 1:3, Pablo escribió, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Gálatas 1:3, también al iniciar la carta dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde viene la paz? Nada más viene de Dios. No viene de nada del mundo, de nada del mundo. Podemos tener muchas riquezas y ser los más miserables, porque no tenemos paz con Dios. Y dice, al terminar la carta de Romanos, en el 15:33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Está terminando su carta Pablo. Y también cuando está terminando la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 11, Pablo se despide. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces es un atributo de nuestro Dios, es un Dios de paz. Este también es uno de los atributos de Jesucristo como parte de la Santísima Trinidad. Cuando estaba anunciando Isaías que Jesús iba a venir, vean cómo habla de él. Isaías 9:6-7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces Jesús
Desde antes de nacer fue llamado el Príncipe de Paz, porque la venida de Jesús al mundo nos permitiría tener paz con Dios. Así lo dijo él y así lo entendió Pablo cuando él escribió Romanos 5:1, como ya lo leímos ahorita. Y Dios toma la iniciativa de acercarnos a él, porque nosotros en nuestra condición de pecados pues estábamos muertos. Y si hubiéramos estado vivos en nuestros pecados, tampoco hubiéramos querido acercarnos a Dios. No es la característica del ser humano buscar a Dios. Y entonces cuando Cristo vino al mundo, trajo paz. Así cantaron los ángeles cuando anunciaron a los pastores que estaban cuidando las vigilias de la noche el día que Jesús nació. La noche que Jesús nació. En Lucas 2, 13 y 14 dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces hay una iniciativa de parte de Dios. Y en Juan 3, 16, 17, que es un texto que sabemos mucho, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros no tenemos capacidad de llegar a Dios sin la intervención sobrenatural de Dios. En Efesios 2, 13 y 14, que es un libro que habla sobre el pueblo judío y el pueblo gentil y cómo Dios rompió la barrera que había entre ellos y los hizo un solo pueblo, el pueblo de Dios. Dice en Efesios 2, 13 y 14, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Han de recordar que para los judíos era muy difícil juntarse con los que no eran judíos. Y precisamente la carta de Efesios nos viene hablando de eso, cómo Dios rompió la barrera que había entre los judíos y los gentiles para hacernos parte del mismo pueblo. Y en Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y antes de regresar al Padre, Jesús les dijo a sus discípulos, en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es una gran promesa para nosotros. Es una gran promesa que el Señor dijo que nos dejaba su paz, no como el mundo. Así que podemos estar tranquilos, podemos estar sin ninguna turbación y sin ningún miedo. Y entonces en distintas partes de la Escritura se presenta la paz como un atributo de Dios, porque Dios es un Dios de paz, o un atributo de Jesucristo, del Espíritu Santo o del Evangelio que se predica. Dice en 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y luego en Efesios 6, 14 y 15 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la paz también es un fruto del Espíritu Santo. Es algo que de manera natural el creyente va desarrollando en su vida conforme va conociendo más a Jesús a través de su palabra. Y es un fruto que se manifiesta. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Otra razón por la cual los hijos de Dios son llamados bienaventurados como pacificadores es porque ellos viven buscando la paz. Dice en Romanos 12:18, en una recomendación de Pablo, casi al terminar su carta, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En Hebreos 12:14, el escritor puso, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que los creyentes no debemos ser responsables de los conflictos, debemos buscar la paz con todos.
A veces eso no es posible, por eso el Señor dice que en cuanto dependa de nosotros, como decimos vulgarmente, que por ti no quede, que por ti no quede, tú no seas el peleonero. Y la pacificación es una obra de Dios y como sus hijos, nosotros debemos ser pacificadores. A veces nos toca estar en medio de un conflicto familiar, a veces en medio de un conflicto entre los hermanos, a veces en medio de un conflicto entre los amigos, pero siempre debemos buscar la dirección de Dios para que haya paz, para que haya perdón, para que haya reconciliación. Otra de las cosas por las cuales somos bienaventurados es porque llevamos el mensaje de reconciliación a los que no conocen a Jesús. Porque hablamos del mensaje de salvación. Con urgencia necesitamos hablar de Cristo. Dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vengan a Jesús. La única puerta de salvación es Jesús. Vengan, arrepiéntanse de sus pecados y vengan a Jesús. Y la promesa de esta bienaventuranza dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser llamados hijos de Dios es un privilegio. Llevamos el apellido de Dios, somos sus hijos, por eso somos hijos de Dios. Y dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y Él nos guía. Que no seamos obedientes, esa es otra cosa, pero Él nos está hablando. En Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Tú no hiciste nada para ser hijo de Dios. Eres hijo de Dios por la fe en Jesús. Y en Gálatas 4, del 4 al 7, me gusta mucho este pasaje, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta qué privilegio es ser llamados hijos de Dios? Y en Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y en 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque Él no le conoció a Él. Pero vean lo que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y la otra razón por la cual somos bienaventurados es porque podemos vivir glorificando a nuestro Dios. Este privilegio también es una responsabilidad. Debemos vivir para Cristo. Dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, el ser pacificadores conlleva un gran privilegio y una gran responsabilidad, pero conlleva un gran gozo de ser pacificadores. El mayor gozo es cuando alguien al que tú le estás hablando de Cristo lo reconoce como su Señor y Salvador y viene a pedirle perdón por sus pecados arrepentido. Entonces nosotros somos pacificadores porque Cristo vive en nosotros. Nosotros somos pacificadores y somos llamados también hijos de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser pacificadores para que, Padre, las personas vengan al conocimiento de Jesús. Señor, tú nos has llamado a la reconciliación y a la paz con todos los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a vivir en paz
en la medida que sea a nuestro alcance. Orando, Señor, por aquellos que nos maltratan, orando por aquellos que están de nuestro lado, pero también buscando la paz entre aquellos que están enemistados, Señor, de tu pueblo, de nuestras familias o de nuestros amigos. Ayúdanos, Señor, porque eso es parte de lo que tú nos has enseñado y nos has llamado a hacer. Y te pedimos, Padre Santo, que nunca olvidemos que somos tus hijos, que el Espíritu Santo tuyo vive en nuestra vida y que nosotros, Señor, somos llamados hijos de Dios como un gran privilegio, porque fue la sangre de Cristo la que nos hizo ser hijos de Dios. Padre, ayúdanos a vivir en un espíritu de paz y que cada día, Señor, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida sea más evidente, mientras más paz demostramos y vivimos a los que están a nuestro alrededor. Que tu nombre sea glorificado en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, a buscar la paz con todos, como el Señor vino y nos reconcilió con Él por medio de la sangre de Jesús. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Amén.